Queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. Hoy domingo. ¿Y por qué domingo? Pues porque en esta corte de las maravillas en la que vivimos, en la España del PSOE, todo puede pasar. Y eso nos obliga a modificar los planes, a quedar mal con nuestras familias e incluso a atentar contra los intereses propios y los de, por supuesto, los de nuestros amigos, que ya no lo son tanto. La verdad es que no nos sorprende en especial lo que sucede. El otro día, como ves en esta imagen, el pasado viernes, agentes de la UCO entraban en la sede del Partido Socialista Obrero Español, en la Dirección General de Carreteras y en las instalaciones de ADIF, es decir, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y lo hacían, en primer lugar, a Ferraz iban a recoger información sobre el correo electrónico, a clonar el contenido de Santos Cerdán. A lo mejor también un poco volviendo a apelar a nuestra inteligencia, porque es evidente que, o a lo mejor pasó, que lo que ahí había que podría comprometer lo habían borrado hace días. Eso haría cualquier persona que no es de fiar, cosa que entre la militancia del Partido Socialista parece bastante habitual. A la Dirección General de Carreteras fueron y a ADIF, en principio para encontrar información, los expedientes, que los habían pedido previamente por orden judicial del magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, fueron para conseguir información sobre los expedientes de contratación de las presuntas obras adjudicadas de forma ilegal. Y había alguno todavía que se sorprendió al ver estas imágenes, al ver que en la calle Ferraz, en la sede del PSOE, del partido del gobierno de España, del partido en que más problemas nos ha metido a lo largo de la historia de España, seguramente, de un partido con un extenso historial de corrupción y de un partido que gobierna España contra sus propios intereses, decía que habrá quien se sorprenda de imágenes como estas que oímos. Sinceramente, poca sorpresa. Diría que el mero hecho de que aparezcan noticias sobre la corrupción del PSOE ya resulta menos extraordinario que, por ejemplo, el mero hecho de que un pez piense que nada en medio de un medio húmedo, o que un bípedo considere que tenga que pensar en la atmósfera todos los días. Estas son las cosas del día a día, o que un tertuliano realmente un día de su vida se descubra que si los argumentos que le envían desde el partido, su pensamiento no existe, se evapora. Estas son las cosas del día a día de nuestra España, la España del Partido Socialista. La España en la que vivimos a golpe de sorpresa, a golpe de incertidumbre y a golpe de lo que decida cada día el presidente del gobierno y que lo que nos transmitan sus mariachis. Todavía, después de haber visto a los agentes de la UCO entrar con sus mochilas en Ferraz, había tertulianos, esa gentuza, porque es gentuza, que cobra de dinero público de los demás, de empresas como Radio Televisión Española, para recitar como papagayo los argumentos de Ferraz, lo que le conviene al presidente. Había gente casi que negaba que eso hubiera sido un registro, incluso una entrada, que era simplemente prácticamente una visita protocolaria. Eso nos intentan transmitir. Y mientras tanto, el espectáculo en Moncloa de la reunión con Salvador Illa. Y mientras tanto, los desinformados de siempre hablando de qué puede pasar, de que a lo mejor le ofrece la presidencia, o que lo típico, las cortinas de humo para desviar la atención de lo que a lo mejor sabían que iba a pasar en Ferraz, que era el enésimo episodio que nos pone en evidencia en la prensa internacional y por supuesto que nos pone evidencia como españoles por haber confiado en esta panda de arrebatacapas para dirigir este país. Yo no sé lo que sucederá en los próximos días, porque reitero, en esta corte de los milagros todo puede pasar. Pero hay quien habla ya de convocatoria de elecciones, de dimisión del presidente, el circo de siempre. Las típicas maniobras de distracción para que luego llegue el caimán y abunde en sus planes, redunde en la presión y se encarame al puesto pase lo que pase. A lo mejor me equivoco y a lo mejor dimite. Pero de momento él ha dicho que quiere seguir hasta 2027, lo cual es una desgracia para los españoles, pero también es verdad que habría que fiarlo muy largo para pensar que si tiene un sustituto dentro del PSOE, va a ser mejor que él. Porque, reitero, de lo que se le acusa al PSOE es lo que todos intuíamos, la organización criminal. Y todo parece indicar, y te lo vamos a explicar posteriormente en el programa, que a lo mejor Pedro Sánchez no es el uno.
que a lo mejor el uno tiene negocios en República Dominicana o en Venezuela. A lo mejor el uno fue líder del PSOE, incluso líder del gobierno, o a lo mejor fue ministro, y tuvo acceso a una serie de información sobre el CNI que está utilizando a su favor. ¿Quién sabe? Creo que no he dicho los nombres, pero creo que sabes a quiénes me refiero, ¿verdad? El caso es que Pedro Sánchez, en un momento en el que está asediado por varios frentes, el Caimán está acorralado, en la rueda de prensa que dio el pasado lunes, afirmó que no se iba, que quería seguir hasta 2027. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. Lo de las cosas buenas por nuestro país, supongo que habrá que buscarlo en la hemeroteca. A lo mejor las cosas buenas por nuestro país que quiere hacer es tomar el control de la justicia a través de lo que quiere hacer, que es una auténtica barrabasada, que es que la instrucción de los casos de corrupción dependa de la Fiscalía. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Como dijo él en una entrevista, pues eso, del presidente del gobierno. ¡Qué peligro! A lo mejor mejorar la vida de los españoles significa, eh, no sé a quién se lo leía esta semana, que en realidad el poder adquisitivo de los españoles, muy mermado, por mucho que la propaganda engañe, que en realidad como se mide el poder adquisitivo es en la cesta de Mercadona. ¿Cuánto te cuesta llenar el carro de Mercadona con lo básico cada vez que vas? ¿Cuánto te cuesta además con respecto, por ejemplo, a lo que valía en el año 2020 o 2019, antes de la pandemia, o 2018, antes del sanchismo? Yo creo que todos vamos al supermercado y que vemos que lo que antes se conseguía por 30, ahora vale 50. Y que vemos que los huevos, la fruta, las cosas del día a día, la carne, son cada vez más caras. Los propios informes, eso no los lee nadie salvo la gente rara, como el que os está hablando. Pero sabéis que el propio Ministerio de Agricultura hace unos informes que están muy, muy bien todos los años y los que yo creo que todavía el gobierno, o los propagandistas del gobierno, mejor dicho, no han metido la zarpa, en los que se ve realmente, y lo puedes comprobar, te emplazo a buscarlo, tú eres un ciudadano empoderado, puedes acudir a la fuente original, siempre. Y ahí puedes ver, y además ahora con ChatGPT, si le dices cuál es la estadística de consumo de alimentos frescos en España, es decir, carne, pescado, huevos, fruta, verduras, en estos años ha caído el 15%. ¿Y eso por qué es? Porque a la gente de repente le ha dejado de gustar, ¿no? Porque hay gente que ha empezado ya a comer peor, porque hay un 29,7% de los españoles que están ya en riesgo severo de pobreza y porque la gente tiene menos dinero, porque donde realmente se mide el poder adquisitivo, que más allá de las facturas, más allá de lo que cuesta la gasolina y más allá, evidentemente, de la estadística maquillada del IPC, donde se mide el poder adquisitivo es en lo que cuesta adquirir los bienes básicos en el supermercado. Y el gobierno no ha mejorado la vida de los españoles, porque los sueldos en realidad, salvo el salario mínimo, que hay que reconocerle la subida, los sueldos están estancados o se han incrementado en un mucho menor porcentaje que el precio de los productos básicos. Entonces, a partir de ahí, ¿quién vive mejor en este país? Vive mejor Santos Cerdán y Coldo y Ábalos. A lo mejor terminan en el Trullo, que es donde a lo mejor alguno se merece. Pero esa gente vive mucho mejor. Pero el resto de los españoles, por mucho que la propaganda diga que sí, si es que el problema es que ya tenemos el complejo del. Tengo un muy buen amigo cubano, Adrián, y además aprovecho para mandarle un saludo, que vive hace muchos años por aquí, por Madrid, y alguna vez hemos hablado de esos señores mayores que todavía siguen convencidos de que la revolución del 59 solamente trajo buenas cosas y que el resto es culpa de los americanos. Como si, por cierto, no fueran ellos. Del embargo, de todos esos argumentos que siempre los comunistas han buscado para justificar el desastre que es el socialismo en la isla. Esos todavía creen la propaganda y consideran que la vida por ahí va bien y que si va mal no es culpa de su sistema. Yo creo que aquí con el votante socialista ha comenzado a pasar como también con los de las camisetas y gorras rojas en Venezuela, que se creen realmente que la realidad que define el gobierno a través del inmenso aparato propagandístico
que tiene es la real. Entonces, claro, a lo mejor no sospechan que cuando el informe anual de la situación económica de España, del Banco de España, tomado por el exministro José Luis Escrivá, elaborado por un departamento, por cierto, es que ahí en el control político del Banco de España, es que está colaborando ahora, el otro día me comentaba una buena fuente, la mujer de uno de los Nadal, de los hermanos Nadal, de la mano de José Luis Escrivá. Peperadas muchas veces. Pero es que el departamento que hace esos informes, que tenía 500 trabajadores hace un tiempo, ahora tiene 100, y ha excluido del análisis cuestiones como las pensiones o el efecto del incremento del salario mínimo sobre la economía real de los españoles. Eso ha pasado en el CIS, eso ha pasado en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. No digo ya en Radio Televisión Española y en la agencia EFE. Es que se lo han hecho hasta la agencia que da las temperaturas, la EMET. Es que es todo propaganda. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor se piensa que todo eso es real. Y ya como el gobierno habla de que solamente es cierto lo que ellos dicen y que el resto es un bulo, pues a lo mejor todavía hay quien piensa que Pedro Sánchez tiene razón cuando se planta delante de los españoles, les dice que viven mejor y que quiere aguantar hasta 2027 para garantizar que su vida todavía mejore un poco más. Cuando en realidad lo que quiere es seguir en el poder hasta 2027 para que sus amiguetes puedan hacer con tranquilidad sus negocios, con más tranquilidad. Y a lo mejor sus amiguetes tenemos que meter a su mujer también ahí. Porque este señor nos quiere hacer creer que era completamente ajeno a lo que estaban haciendo Santos Cerdán, a lo que estaba haciendo José Luis Ábalos, a lo que hacía Koldo, a lo que hacía su antiguo chofer y su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la cúspide, el encargado de dinamitar el sistema español. No de dinamitarlo, mejor dicho, porque eso implicaría un sobreesfuerzo que a lo mejor haría peligrar lo suyo. Me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero, que es el ideólogo del cambio de régimen de España. Y es el jefe de PSOE. Luego ya los demás están por debajo. Y luego ya si hay que legislar, si hay que levantar la vigilancia sobre el estrecho de Gibraltar, si hay que hacer la vista gorda con lo que hacen determinados barcos en República Dominicana, de eso de los barcos ya hablaremos, porque eso es muy interesante. Ya hablaremos en su día, porque esto va a avanzar. Y ahí lo dejo. Pero claro, si esto se termina antes de 2027, ese cambio no va a ser posible. Y hay negocios que en la oposición se pueden hacer de una forma peor. Ojo, no se dejan de hacer, porque en realidad ellos tienen el control. En realidad, los socialistas no van a dejar, de verdad, desde que Felipe González avanzó en ese proceso, ese ahora al que tantos santifican, pero es que desde que Zapatero llegó al poder en 2004, ha habido un absoluto proceso de entrismo en las administraciones. Eso de que cada consolidación de una plaza, cada sindicato que controla una bolsa de empleo y cada enchufado de la administración, en realidad lo que implica, más allá del tú haces de Paganini para que otros cobren, lo que implica es el control político de cada una de las empresas públicas. Eso lo tienen garantizado, gobiernen o no gobiernen. Y eso que se aplicó en la Cataluña del proceso separatista con tanto tino, lo hicieron bien, lo hicieron fenomenal. Ganaron Cataluña. Eso lo han trasladado al resto de España cuando es una maniobra típica del marxismo, el entrismo, lo que se inventó Trotsky y lo que aplican en toda la administración. Y luego ya, para los altos cargos, ahí sitúan a sus recomendados, a sus amiguetes y a sus enchufados, que son generalmente gente del partido. Hay un proceso mucho más avanzado, que es el de los lugares donde ya sitúan ahí a militares. Ojalá no lleguemos a ese punto, pero realmente la filosofía es la misma. Yo gano las elecciones, creo que el Estado me pertenece, cuando el Estado es el tesoro común o el fondo común que es de los españoles, no de ellos. Pero ya la diferencia, la distancia, la frontera entre el Ejecutivo
Y el Estado, las empresas públicas, las empresas público-privadas, todas las instituciones, todo el patrimonio común, eso ya parece que el gobierno se lo ha apropiado. Y Pedro Sánchez, por supuesto, que quiere seguir hasta 2027. Si no, todo eso se puede caer. No lo creo, sinceramente, porque haría falta una alternativa valiente, que tampoco la hay. Y aquí me refiero tanto al Partido Popular como a Vox. Una alternativa que tuviera claro a lo que hay que ir, los objetivos que hay que perseguir. Lo primero, la Constitución, la unidad del país. Ese discurso que es lo más lógico, lo que cualquier francés o cualquier alemán no se llegaría a replantear, salvo excepciones, gente excéntrica, aquí se considera un discurso radical. ¿Por qué? Eso es lo que hay que combatir. El problema es que el PSOE hace tiempo trabaja para que quienes persiguen y consideran lo contrario. Y de hecho estamos en un momento especialmente peligroso porque los socios de gobierno no han dicho, más allá de los aspavientos de Gabriel Rufián o Yolanda Díaz, de condenar la corrupción, joder, qué menos. Pero no han dicho que van a dejar tirado a Pedro Sánchez, por lo menos de momento, con lo que hay. Lo que han dicho es que hay que apretar, hay que avanzar. Y eso implica, vamos a sentarnos a negociar, y lo veremos, que tenemos cosas que queremos y que seguro que ahora que estás desesperado y acorralado, Pedro, nos puedes dar. Mientras tanto, en la prensa cada día hay un goteo de noticias, hay un goteo de infamia que realmente no para. Un par de días después de que Pedro Sánchez pronunciara esas palabras en aquella infame rueda de prensa del lunes, nos enterábamos de que la presidenta de Navarra, María Chivite, había adjudicado a la UTE, a la Unión Temporal de Empresas, perdón, a la que pertenecía Servinavar, que es la empresa que está en los famosos papeles de la UCO, de la que Santos Cerdán presuntamente tenía el 45% de las acciones, le había adjudicado 76 millones de euros en contratos públicos contra toda lógica y con un falsamiento del procedimiento. El otro, lo publicábamos antes incluso que salían los papeles de la UCO, un compañero, Carlos Frías y yo, en El Independiente, que sabes que es donde me lees todos los días, en el periódico de Casimiro García Vadillo, publicábamos que incluso los técnicos de la mesa de contratación habían advertido de que había injerencias externas, por ejemplo, al adjudicar la famosa obra de aquel túnel, y dio igual, se adjudicó igual a esta empresa, porque era a la que le había que adjudicar. A la que había que adjudicárselo, mejor, perdón. El caso es que esto ha provocado la dimisión del número 2 de María Chivite, porque se ha demostrado que su pareja trabajó, es que es tan apestoso y cutre todo, es gente tan cutre, tan... Su mujer trabajaba en la empresa esta, Servinavar también. Y María Chivite, en lugar de tener un poco de vergüenza y dimitir y pedir perdón, se ha reivindicado en el mejor ejemplo del comportamiento socialista contemporáneo, negar la realidad y echarle mucha caradura al asunto, tomar por imbéciles a los ciudadanos, negar una negación de los acontecimientos y lo que pone en los papeles, que evidentemente encuentra su mayor ejemplo en Santos Cerdán, que incluso se inventa conspiraciones de que los audios han sido manipulados por los israelíes. Pero Santos, ¿tú te crees que nosotros somos imbéciles? De verdad, o sea, hay que ser canalla para lanzar esa versión. Para negar hasta el mismo día que salen los papeles que tú hayas hecho algo irregular. Ya no digo ilegal porque eso lo juzgará la justicia y Santos Cerdán de momento no está condenado por nada. Ni siquiera está procesado en realidad. Pero hay que ser cara dura para, sabiendas de las evidencias, por lo menos no callar. Qué vergüenza. Y lanzar la teoría de la conspiración, que el otro día se la escuché como quien no quiere la cosa, la lanzó de forma indirecta a Jesús Cintora en su infame programa en Radio Televisión Española. Pero es que María Chivite, en lugar de ser prudente o en lugar de dimitir, encima tira de orgullo. Es que hay que tener la cara de cemento armado. Estoy empeñada en defender la honorabilidad de mi partido y del gobierno que presido. Y esa es la tarea en la que estoy empeñada
y que la voy a llevar hasta sus últimas consecuencias. No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Yo te voy a dar mi interpretación de los hechos. Creo que el Estado, y me refiero al Estado, a lo que todavía hace fuerte a España, que son los fontaneros de los ministerios, fontaneros, realmente la palabra, el caso de Leire Díez, la Ofelia del PSOE, la gente de la tía del PSOE, ha hecho quizá que se tenga una especie de concepción de la palabra fontanera que, joder, también es verdad que mal hablo muchas veces delante del micrófono, he hecho una pausa de 10 segundos. O sea, tiene una concepción como muy negativa muchas veces de lo que son los fontaneros de los ministerios, cuando muchas veces lo que hacen es, hay especialistas técnicos muy buenos que manejan muy bien la burocracia y resuelven asuntos. Y eso no es ilegal, lo único que hacen es intentar ayudar a que todo marche bien. Y hay gente que está sosteniendo el Estado, pese a todos estos arrebatacapas, muy bien desde las administraciones. Gente que todavía sigue ahí, pese a todo, pese al entrismo de los sindicatos y pese a que por arriba solamente hay amiguetes, amigotes, recomendados y gente de cuota. De hecho, el otro día dimitía en Red Eléctrica, casualmente la empresa señalada por el apagón, la presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, porque le querían meter en el Consejo de Administración, que lo harán en la Junta de Accionistas, a un consejero que correspondía con la cuota de Esquerra Republicana. Después de un apagón en el que se demuestra la absoluta incompetencia de Red Eléctrica y de Beatriz Corredor, en lugar de despolitizar la empresa, la politizan todavía más. Están haciendo todo lo posible por cargarse todas las estructuras del Estado, pero aún así todavía hay gente que hace su trabajo. La Guardia Civil está haciendo una labor valiente y encomiable. Mucha gente jugándose su carrera y mucha gente también ayudando desde fuera. Los jueces también están haciendo lo suyo. Hay que ser valiente, por ejemplo, para comportarse como algunos de los jueces que están instruyendo los casos que afectan, que son corruptelas, corrupción de este gobierno. Presunto siempre todo lo que digo en este programa. Hay gente que lo está haciendo. Y esto es una batalla entre el Estado, cada vez más decidida, porque cada vez los tiene más acorralados, y el gobierno. Y mi percepción es que tarde o temprano va a caer mucha más gente como fichas de dominó. Cuanto más se resista Pedro Sánchez en el poder, creo que más virulenta va a ser la respuesta. Y no descartaría alguna maniobra como la que le hicieron a Cristina Cifuentes en su día, si recuerdas. Como no dimitió por aquello del máster, le hicieron dimitir con lo de las cremas. A saber lo que tienen de Pedro Sánchez y de su entorno. No me gustaría estar en la piel de ese animal herido. Aunque hay cierta justicia divina que, o cierto karma, como lo quieras llamar, que actuaría sobre él con una fuerza salvaje si realmente hubiera ese tipo de justicia y una reacción justa para con lo que es el presidente del gobierno de este país. El caso es que la semana que viene hay alguno que amenaza con cantar la Traviata. Están citados aquí los tres tenores, la justicia y mi compañera Irene Dorta publicaba en El Independiente esto esta mañana. La mañana de este jueves, me refiero. Koldo García grabó a Begoña Gómez. Y decía la noticia con un entrecomillado del entorno de Koldo García: es una bomba de relojería. Veremos a ver, porque unas horas después conocíamos, luego nos lo va a contar Teresa Gómez, que va a estar con nosotros por aquí, conocíamos que Koldo ha cambiado de abogado y no sé muy bien de estrategia. Y luego posteriormente conocíamos el jueves, unas horas después de que trascendiera esa noticia, que José Luis Ábalos se siente decepcionado, engañado con Koldo García y con Santos Cerdán, y que está dispuesto a ayudar, a colaborar, a lo mejor, con la justicia. Está dispuesto a hablar. A lo mejor es una amenaza para que le ofrezcan algo. No me fío de ninguno de estos personajes. Pero me parece a mí que cuando el presidente del gobierno despejó su agenda este jueves, a lo mejor, y solo a lo mejor, no solamente era por enviar aquel comunicado a la OTAN diciendo que no quiere subir el gasto en defensa. A lo mejor es que hay una negociación en marcha entre bambalinas, entre gente que desde luego no es de fiar y a la que no dejaría a mis hijos o a tus hijos seguramente no los dejarías un viernes por la noche. No serían los mejores canguros, los más responsables, desde luego. El caso es que hablando de José Luis Ábalos, se dice que ha puesto
en disposición de la justicia un disco duro donde habría conversaciones con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Y aquí lo ves, el disco duro que ocultó. El disco duro que ocultó la amiga de Ábalos contiene mensajes con Pedro Sánchez y otros dirigentes. Noticia que revelaba Onda Cero después de que trascendiera a través de otros medios de comunicación. Esto era una noticia, lo digo esto porque la había revelado La Razón anteriormente. Vamos a ver, por recordar, aunque seguramente que hasta recapitular, porque seguramente que hasta ahora ya lo sabes. Cuando la UCO fue a casa de José Luis Ábalos a registrar ese piso en Valencia, se supone que lo habían avisado con anterioridad, pero posteriormente nos enteramos a través del atestado de la Guardia Civil que cuando llegaron había una chica ahí. Y esa chica dijo que era la que iba a limpiar y a sacar al perro, a llevar al pipicán, a echar una mano al pobre José Luis, que como reconocía en una entrevista a Vito Quiles hace unas semanas, como vive solo ya no le da mucha pereza a cocinar y que por eso está pues más delgado. Y que no lo está pasando tampoco muy bien. Entonces, claro, a lo mejor a esta amiga que dice que le conocí hace un mes, estaba ayudando en las tareas. El caso es que Ábalos no se refirió a ella cuando terminó el registro. Y habló con los medios de comunicación. He tenido un registro domiciliario, como todos sabéis. La verdad es que ha sido, en fin, delicado, digamos. No, tengo que decir que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana, diciéndome que quería entrar a domicilio, que bajara a abrirle, en fin, me llamó por teléfono, todo bien. El caso es que luego nos enteramos que Anaís estaba ahí, en casa, con José Luis, y que Anaís no era cualquiera. Los medios de comunicación, creo que el primero que lo publicó fue OK Diario, publicaron fotografías de un catálogo de modelos, pero de los catálogos de modelos que tanto les gustaban aquí a estos fenómenos. Pero es que luego también nos enteramos que Anaís era actriz porno. ¿Qué hacía una actriz porno en casa de José Luis Ábalos el día del registro de la UCO? A sabiendas de que iba a ir la UCO por ahí, porque la habían llamado anteriormente. ¿Y qué hacía una actriz? De verdad, es que esta España, si nos la cuentan, no nos la creemos. ¿Qué hacía una actriz porno intentando llevarse dentro del pantalón el disco duro con la información de las conversaciones que tenía el presidente del gobierno de un país democrático y moderno con José Luis Ábalos? Es que es una historia completamente rocambolesca. Pero es que luego han trascendido más detalles de esta chica y al parecer el nombre artístico que tenía cuando hacía porno era Leticia Hilton, porque se parecía a Paris Hilton. Y es que han aparecido hasta vídeos de la chica esta. Leticia, perfecta, estilismo. ¿Cómo nos gusta celebrar el Día de la Hispanidad con una chica tan preciosa como tú? Leticia, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Bien? ¿Estás un poco nerviosa tal vez? Sí, un poquito. Bueno, cuéntanos, Leticia, ¿qué has venido a hacer a Madrid? Comprar. ¿Tanto dinero tienes? A mí no me importa el dinero. A ver, tampoco es que Paris Hilton sea... Pero es que está tampoco ahí, ¿eh? Y parece así un poco o que le he dado un mal aire o que a lo mejor no tiene mucho más... No sé, es un poco inexpresiva o digamos que no es la típica mujer con la que a lo mejor José Luis Ábalos, profesor de instituto, pudiera compartir conocimientos de, no sé, de literatura, por ejemplo. No se la ve muy espabilada. A lo mejor en este tiempo, desde que realizó esa actuación, que se puede ver en la otra parte del vídeo, a lo mejor, no sé, se ha cultivado desde entonces, pero tampoco se le ve una eminencia. Digamos que no va a ser candidata al premio Nobel, ni seguramente le llamen para dar una ponencia en la Fundación Juan Mars. Fundación Juan Mars. Madre mía, qué mal pronuncio hasta ahora. El caso es que, ¿tú recuerdas cuando empezaron a salir todas estas cosas de Jessica, de Nicoleta, Mis Asturias, que decía José Luis Ábalos que todo esto eran bulos? ¿Tú recuerdas la diferencia entre cómo mentían? Bueno, José Luis Ábalos ya mintió con lo del Delsigate. ¿Cómo mentían
qué zafias eran sus trolas. ¿Qué diferencia hay entre todo eso y lo que posteriormente se ha ido comprobando? Revelando. Reitero, en la casa del exministro de Transporte de España, exsecretario de organización del Partido Socialista, el día que va a la UCO a buscar pruebas porque están investigando la corrupción del partido del gobierno y del gobierno, porque reitero que la UCO pone un párrafo en su informe que dice que sospecha que José Luis Ábalos fue cesado en 2021 porque presuntamente estaba recibiendo ingresos de empresarios al margen de la trama del pufo que tenía montado Santos Cerdán dentro del partido, presuntamente. Es que esta gente que nos gobernaba le van a registrar la casa, la Guardia Civil, para buscar pruebas y se encuentra a Leticia Hilton, que es una actriz porno que se parecía a Paris Hilton. ¿En qué manos estamos? ¿En qué manos hemos estado? Esto es un país serio, esto es un país que se puede decir que tenga un rumbo adecuado, que se mueva en la buena dirección, que tiene unos políticos que se preocupan de la prosperidad de los ciudadanos, o en cambio se preocupan en su día a día por lo de aquella conversación entre Koldo y Ábalos. Ariadna esta, no, la colombiana, se enrolla que te cagas. No, pero es que está ya... Bueno, pero yo lo decía por la novedad. Eso es lo que ocupa a los líderes españoles. ¿Hay alguno más? Es que el contraste entre ese informe y lo que decía José Luis Ábalos en un programa de Risto, a lo mejor a alguno le causa como cierta contradicción, o contrariedad, mejor dicho. Este vídeo te lo dije hace unas semanas. Te lo iba a poner todas las semanas porque es especialmente memorable y porque tarde o temprano mis fuentes me decían que esto iba a salir. Pero mira lo que decía José Luis. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. ¿Alguna vez has pagado ¿Vale? por sexo? Bueno, pero vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí Por dinero. solo por dinero. Vamos a ver, suponemos que es verdad que eran amigas. Supongamos que todas esas conversaciones, Ariadna y compañía, no implicaban nada más que eso, conocer amigas. Encuentra amigas exigentes en tu ciudad. Amigas para solteros exigentes. Como Ábalos en su día, que estaba recién divorciado el hombre. Supongamos que queda ahí. Pero vamos más allá. ¿A qué amiga un hombre del PSOE le llama para que le eche una mano a sacar al perro y a limpiar la casa? No son esas las tareas que había que compartir. De verdad que aquí te lo enseñábamos en un programa hace un año, que se gastaban 9 millones de euros al año en una campaña de publicidad institucional desde uno de los ministerios para transmitir a los españoles que las tareas de la casa se tienen que repartir, compartir, hombres, mujeres, niños, mayores. Pero Ábalos, que ya da igual que esta chica, la del soponcio, la del viaje, la actriz porno, que se dedicara a lo que se dedicase. No vamos a juzgar a nadie por su profesión porque en todos los periodistas no podríamos salir a la calle. Pero hombre, José Luis, que te iba a limpiar la casa. No lo podías hacer tú, si tienes todo el día libre. José Luis, hay que ponerse el mandil, pasar el plumero, limpiar los platos, tener todo más o menos ordenadito. Pero, hombre, encomendárselo a una amiga, tú, que eres tan feminista. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Y dijo Koldo, igual, esta imagen está bien. Después de esto lo voy a leer textual. Mira, si vienen aquí ya sabes quién va a venir. Eso lo tengo claro. Si viene aquí tienes a Ainara. Uy, perdón, había dicho... Ah, no, es que hay dos. ¿Cómo es Ainara? Ábalos murmura algo ininteligible. Y Koldo dice, a la Ariadna,
que está bien, que está recién, está bien, está perfecta. Reitero, está bien, está recién, está bien, está perfecta. Y Ábalos dice, ¿y la colombiana? Y Koldo dice, ¿y la colombiana nueva? Y Ábalos dice, ¿y la otra? Y Koldo dice, no, si yo quiero la otra también, pero ahora porque cambiarás tú, porque a ti te gusta más Ariadna. Y Ábalos dice, no sé, la Carlota se enrolla que te cagas. Y Koldo dice, pues la que tú quieras, o Ariadna o Carlota, y a tomar por culo. Y Ábalos dice, no, si era por conocer, pero es que luego, en esta conversación, también es que esta hace ver que por lo menos tienen corazón. Hay otra chica, Nicoleta, otra de estas también, que les iba a limpiar la casa, eh, que se quería Alicante. Entonces hay una conversación aquí entre Koldo García y Santos Cerdán, en la que Koldo le transmite. Koldo en realidad resolvía asuntos que en realidad mejoraban la vida de su entorno. Otra cosa, ¿con qué dinero? Que era el que pagas tú como contribuyente. Pero por lo menos Koldo hacía cierta labor social con los desheredados, o bueno, con determinada gente, su mujer, su hermano, Nicoleta. Entonces hay un punto que dice, Nicoleta, me río porque tiene su gracia, pero es una vergüenza gigantesca. Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? Pues mira, no solo hay que valer para follar. ¿A qué se dedicaba ella? Pues no lo sé. No solo hay que valer para follar, pues no podemos sacar una conclusión muy clara de eso. Porque luego Ábalos amenaza con querellas. Dice, ella la pobre está en el paro y se quiere ir a vivir a Valencia, así que a ver si le echas una mano y le buscas un puesto. ¿Y dónde era el puesto? Pues los puestos son en los que colocaron a Jessica o a los que colocaron a la otra. En empresas públicas. En INECO y en Traxa y en todo ese ecosistema de empresas público-privadas que en realidad sirven para colocar a enchufados. Traxa se gasta en sueldos 895 millones de euros al año. Y esos lo pagas tú. ¿Cuántos enchufados hay? Y yo me dirijo a ti, enchufado. Tú sabes que estás estafando a los contribuyentes. Esa es la clave. Esa es una de las claves. Y eso es lo que esta gente en realidad quiere tapar con un discurso que es falso, negando que ellos hicieran nada irregular, cuando el mero hecho de contratar a alguien en la administración, en una empresa que no es pública, que es del Estado y que cumple una función, eso es una auténtica vergüenza. Eso es digno de la mayor de las penas. Eso es patético. En fin, en Vigo Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Se me había pasado meter en el guión un... pero es que, de verdad, ¿recuerdas que te comentaba hace unos minutos que Ábalos estaba enfadado con Koldo y con Santos Cerdán porque se siente engañado? Yo creo, sinceramente, que es una estrategia de negociación para ver si Pedro se asusta y a lo mejor echa una mano, de las formas en las que Pedro Sánchez puede echar una mano siendo como es, con ese carácter autócrata en el que se cree que él es el dueño de todo lo que está desde norte a sur, este a oeste de este país. Entonces, esta portada de La Razón es muy ilustrativa, se puede ver así un poco. Pone la palabra, aquí lo ves, imbécil, arriba, y abajo la palabra gilipollas. Y dice Ábalos, que es como se siente por haberse fiado de estos dos fenómenos. Hombre, a ver, así en principio no vamos a prejuzgar a nadie por las apariencias o por cómo se mueven, cómo hablan. Pero hombre, José Luis, a lo mejor había algún indicio de que esta gente no era muy de fiar. Pero es que voy un poco más allá. Es que a mí tú tampoco me pareces muy de fiar. De hecho, me pareces un mentiroso compulsivo. Y además es que llevas mucho tiempo amenazando a prensa que ha contado las cosas tuyas según posteriormente se ha reflejado en los informes de la UCO. ¿Cómo negaste el del Seagate? ¿Cómo negaste lo de las mascarillas, Es que a lo mejor, alguna vez cuando un periodista ha dejado de publicar algo sobre ti, que era verdad, y luego se ha confirmado que era así, se ha sentido también un poco imbécil y gilipollas.
En fin, mientras todo esto sucede, el otro día, como por arte de magia, en la radiotelevisión española, que te cuesta 1.200 millones de euros al año, y en el programa de Javier Ruiz, que como publicaba este viernes en El Independiente, nos cuesta 47.000 euros al día, hablaba de los papeles de Bárcenas y de esa anotación que dice, y no seré yo quien defienda al PP, como tampoco defiendo a Vox, como tampoco defiendo al PSOE, ni mucho menos, pero esa anotación que decía M. Rajoy, el propio Bárcenas dijo que no era cierta. Pero la izquierda sigue R que R propagando ese bulo, como aquel del borrado de los discos duros. Y esta es la gente, como Javier Ruiz, que luego habla de lo que es buen periodismo y mal periodismo. Esta es la gente que luego firma manifiestos como Silvia Chaurrondo contra el golpismo mediático y judicial, cuando ellos día a día mienten, manipulan en favor de su amo. ¿Y quién es su amo? Pedro, que en realidad es, como el Estado es suyo, podemos decir que es su pagador, es el que les paga el sueldo. Con tu dinero, por supuesto. Reitero, aquí máximo respeto siempre al contribuyente dentro de este programa. Por eso siempre te recuerdo que estas francachelas, estos tratos de favor, y digo francachelas porque en realidad son las grandes comilonas del poder y de sus aliados y de sus mandarines y de sus corífeos, esas las pagas tú. Como también, evidentemente, pagas el dinero de los 700 millones de euros que el informe de la UCO ha comprobado que se adjudicaron en obras presuntamente amañadas dentro de la trama de Santos Cerdán. Y estas obras fueron señaladas por otro personaje que siempre te he dicho que no es de fiar y que el tiempo y la justicia decidirá el lugar que ocupa en la historia de España, como es Víctor Aldama. Pero dijo una cosa que es interesante, y no digo que no esté guiando bien determinadas cuestiones de la investigación, y eso le honra, dentro de todo. Pero en este informe vamos a hacer otra vez la labor de desgranar el informe de la UCO. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando te decía esto es lo que hacemos los periodistas? Lo podemos volver a poner, Iván, por favor. Aquí puedes ver que se refleja que el 18 de diciembre de 2024, esto es del informe de la UCO, presentó un escrito ante el juez instructor del Tribunal Supremo con un epígrafe que decía sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios. Eso es lo que vamos a desgranar muy rápidamente, además, porque no me quiero enrollar mucho. Eso es lo que se desgrana posteriormente en el informe de la UCO, lo que motivó su investigación sobre esas obras públicas presuntamente amañadas. Cuando Víctor Aldama llevó esta información al Tribunal Supremo, gente como Félix Bolaños dijo que era Anacleto agente secreto, que mentía, que era una especie de agente de Mortadelo y Filemón y que tendría que demostrar con pruebas lo que dijo. Y Víctor Aldama, que había estado en prisión provisional y que estaba enfadado, cuando salió de la cárcel, dijo, muy bien, que lo voy a demostrar. Mitómano, vaya, y tiene Alzheimer, porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Mira qué pruebas, pero es que hay más pruebas. Ahí está, otra más. En el informe de la UCO he estado echando un vistazo, buscando, primero me lo leí a base de control F y buscar palabras clave, y luego he intentado leerme por lo menos la gran mayoría. Hay una conversación en que Koldo reconoce, como puedes apreciar ahí, que el importe de las obras adjudicadas asciende a ronda los 700 millones de euros. ¿Y qué demuestra? ¿Qué obra señala el informe? Pues, por ejemplo, la que ves en la siguiente imagen. Una empresa que se llama Obras Públicas y Regadíos, también presuntamente metida en la trama de las comisiones. Hay 3 obras que se llevó en Asturias, en Úbeda y en Monforte. Hay 2 que son de la Dirección General de Carreteras y una de Adif Alta Velocidad, que es la empresa que desarrolla o que despliega el mantenimiento del desarrollo de las líneas de AVE. Estas 3 obras están bajo estudio de la UCO. También Levantina Ingeniería Construcciones. Aquí hay otras 3 obras en Asturias, Teruel y en la autovía A12, la del Camino de Santiago, llamada así, que también están bajo investigación judicial a través de los informes de la UCO. Y luego hay 3 también. Bueno, hay más. Aquí ves 3 de Acciona, que es Logroño, Sevilla y San Feliu de Llobregat,
y otras dos que están en El Mayor y en Murcia. De hecho, la primera, habla de, vamos a especificar, porque es un poco, proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, región de Murcia, soterramiento de estación y Barrio Mar. Ahí, en un contrato de 158,8 millones de euros, habría Acciona influido en este sentido, en el sentido que habla la UCO. Y luego hay más cosas, porque esto es lo de andar por casa, y creo sinceramente que lo del cobro de comisiones es lo de menos, aunque es absolutamente grave, reprobable y éticamente escandaloso, y legalmente pues ya veremos, pero todo apesta bastante y no deja mucha esperanza en el futuro judicial de esta gente. O sí, ya veremos. Porque en este país determinados corruptos tienen una impunidad alucinante. Todavía está por celebrarse el juicio de presuntos corruptos como los Puyol. Casos como Púnica, que afecta al Partido Popular, siguen pendientes también de juicio, en buena parte. Eso por un lado. Pero es que por otro, publicaba Teresa Gómez y su compañero Marcos Ondarra una información el jueves que me llamaba mucho la atención. La empresa de Cerdán contrató a un alto cargo de PDVSA, la petrolera venezolana, justo antes del Delcy Gate. Se refiere a la empresa Servinavar, que es de aquella que tiene presuntamente Santos Cerdán el 45% de las acciones. A mí esto me llama la atención porque sabes que vengo denunciando en todos estos programas las conexiones del gobierno con Venezuela, con Marruecos y con China. Y aquí ha saltado Venezuela. Vamos a llamar a Teresa Gómez porque estoy seguro que esto nos lo va a explicar muy bien. Teresa Gómez, que es una de nuestras colaboradoras favoritas, por no decir la favorita. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Encantada de estar un día más contigo. Vamos a ver. Lo primero es, no, es que no me resisto a preguntártelo. Está José Luis Ábalos decepcionado con Koldo y Cerdán. Dice que le han traicionado y va a ir la semana que viene a declarar. Sí, bueno, decepcionado. Yo en esta trama que yo cada vez lo veo todo más complejo, porque ahora hemos conocido que Koldo García Izaguirre ha cambiado de abogado de repente, hoy, unos días antes de tener que ir a declarar, y ha elegido como abogada a una abogada que se llama Letricia de la Hoz, que es la misma abogada que tienen otros imputados en la causa y que es la abogada que en nombre de Cerdá ofrecía pactos y que llegó a ofrecerle a Carmen Pano, la mujer que dijo llevar los 90.000 euros a la sede del Partido Socialista, que si decía que eso era mentira, le daban 60.000 euros. Yo esta trama cada vez la veo más turbia, más peligrosa y cada vez entiendo menos. Esto huele un poco a negociación con el partido, ¿no? Sí, pero lo que ha entregado, lo que ya tiene la UCO ya lo tiene, por lo tanto, poco más puede negociar, a no ser que tenga mucho más y no quieran que la UCO lo tenga. Y esto ha sido la patita de mira todo lo que puedo entregar. No lo sé, pero me parece muy raro ese movimiento. Había otro movimiento raro. Mira que hemos hablado tú de hecho, en otro programa me hablaste de la línea de Georgia en su día. Y entonces es que huele muy mal porque hay lugares del mundo en los que se desarrollan negocios un poco turbios, muchas veces, por lo menos. Sí. Y hoy, ayer jueves, hablabais en The Objective de otro nexo con Venezuela y con PDVSA. Ujú. Es que, te cuento, Rubén, porque para mí esta trama de corrupción es mucho más compleja de lo que realmente estamos conociendo hasta ahora. Nosotros siempre hemos dicho, y nos hemos mantenido así, y de hecho se va confirmando, que
las comisiones en las mascarillas era nada, que las comisiones en las adjudicaciones de contratos públicos, por mucho que decía, no, pero es que un contrato público, ¿cómo se va a poder adjudicar un contrato público a dedo? ¿Sabes todas las personas que intervienen en la mesa de adjudicación? Y decía, pues no sé cómo se ha hecho, pero se ha hecho. Y se ha hecho toda la vida. O sea, creo que es la corrupción más típica en España, la de adjudicar contratos públicos a dedo. Y en este caso, a nosotros lo que nos cuentan es que lo que hacían era quedar previamente con los constructores y diseñaban los pliegos ad hoc con esos constructores, ¿vale? Pero nos decía, no os equivoquéis, donde realmente están robando dinero es en el petróleo, es en el combustible y no es solamente en el fraude del IVA, es cómo se traen el petróleo. Y a nosotros nos hablan de varias vías. Una de las vías es Venezuela, se traen el petróleo venezolano a través de República Dominicana y así es como actuaba en la trama de los hidrocarburos y donde nos dicen que están implicados esta presunta organización criminal que está formada por Ábalos y Cerdán. Pero como bien sabes, Rubén, ¿tú te imaginas a Ábalos, a Cerdán o a Coldo siendo el ideólogo o el cabecilla de una trama? Seamos serios. A ver, así a primera vista, yo creo que tenían otras ocupaciones o otras preocupaciones. A nosotros lo que nos cuentan es que este es el organigrama que nos dibujan, ¿vale? El cabecilla de la trama es José Luis Rodríguez Zapatero. Este es el ideólogo. José Luis Rodríguez Zapatero ha montado una estructura donde tiene a un fontanero. El fontanero no nos dicen que es Ábalos, nos dicen que el fontanero es Santo Cerdán y Ábalos depende de Santo Cerdán y Coldo depende de Ábalos. Luego, por otro lado, está el títere político, que este es Pedro Sánchez, donde Zapatero gobierna en la sombra y Sánchez lo que hace es llevar a cabo esas leyes y esas medidas necesarias para que la trama pueda seguir operando. ¿Y qué leyes y qué medidas? Pues, por ejemplo, el llevar a cabo leyes que impida a la policía investigar de oficio, que los jueces no puedan instruir, bueno, pues determinados movimientos políticos que beneficien a que la trama, por ejemplo, nadie se pregunta por qué las alertas del SEBLAC no han saltado. Si Es está que eso es... crudo, cómo las alertas del SEBLAC estaban fallando. Pues eso lo permitía precisamente el gobierno. Entonces, por eso era muy importante que Pedro Sánchez fuese el brazo ejecutor político de esta trama, de esta presunta trama de corrupción. Y de hecho, la policía que la han desarticulado, los movimientos que se hacían dentro de la policía, ¿cuántas veces llevo diciendo? La UDEF la ha desarticulado La han desarticulado. hace mucho, y lo estamos viendo, y a los hechos me remito, y es un... Rebajar la vigilancia en el estrecho también. Es que... Y claro, y lo que está haciendo Zapatero es, bueno, pues a través de un policía, de un comisario de policía que conoce muy bien el cuerpo, en este caso para el mal, pues esta persona, que se llama, es un comisario que está jubilado, que se llama Segundo Martínez, jubilado, pero ojo, trabajando en Huawei, en esta multinacional china muy unida, muy ligada a Zapatero. Pues esta persona le dice a Zapatero, oye, tienes que nombrar a esta persona en dirección, tienes que nombrar a este a otro. Entonces Zapatero a su vez se lo dice a Sánchez y Sánchez a su vez se lo dice a Marlaska, que no pinta absolutamente nada. Y de esa manera se ha encargado a la UDEF, que tendría que haber investigado esta corrupción. Con lo que no contaba Sánchez, con lo que no contaba Zapatero, era que iba a contar con unos medios críticos que iban a investigar la corrupción y que iban a contar con una UCO que también iba a investigar la corrupción. ¿Y cómo se nutría presuntamente esta trama? Pues esta trama del petróleo venezolano. ¿Y cómo lo hacían? Lo que hacían era, traen el petróleo venezolano, lo refinan en República Dominicana para cambiarle la denominación de origen, porque como bien sabe, no se puede comercializar en España debido a las sanciones europeas el petróleo venezolano, entonces lo refinan, le cambian la denominación de origen y lo venden en España. Y eso, perdona que te corte, Teresa, y eso, esto no es algo realmente que nos saquemos de la manga. Es que en la conversación de 53 minutos entre Leire y Alejandro Hamblin, el empresario petrolero que está huido de la justicia en Dubái, ahí se aprecia como él dice lo del ship to ship, me lo traigo a $30 y lo coloco por 100. Eso es.
y llegan a España. Y cuando llegan a España luego tienen otro sistema más montado, donde en ese sistema está Aldama. Toda esta estructura, o sea, Aldama no es el comisionista de la trama. Aldama es el hombre de Delcy, la vicepresidenta venezolana, que ha montado esta estructura y que ha ayudado a Delcy, junto con Zapatero, a montar esta estructura. Que también tenía, si no me equivoco, un contrato de asesoramiento con Huawei en su día, Aldama, ¿verdad? Sí, y con Air Europa. Sé que al final está todo demasiado ligado. Y Aldama está imputado en la Audiencia Nacional justo por una trama de hidrocarburos, porque luego ya cuando llegaba el petróleo a España, por un lado estaba el fraude del IVA, que con ello se ha contabilizado que han defraudado 280 millones de euros, que la cuantía va a ir subiendo, pero han ganado un beneficio con este crudo de más de 1.000 millones de euros, que lo tienen oculto por todo el mundo en varios países, Luxemburgo, República Dominicana, China, en varios. Y bueno, pues Zapatero, que es el hombre en España de llevar a cabo esta operación, es una de las personas que se ha nutrido presuntamente con esta operación. Y por eso, y esta es la información que guarda el Dama en esos sobres, pero guarda pruebas concretas de cómo se ha montado, cuál es la participación de cada uno, cuánto se está llevando cada uno, cómo se lo está llevando, qué testaferro están utilizando. Y por eso el Dama en Horizonte, en el programa Horizonte de Iker Jiménez, lanzó una advertencia y es: a mí no me puede decir Zapatero que no ha viajado conmigo en un Falcon privado desde República Dominicana a Caracas. ¿Por qué? Porque Zapatero nunca viaja de Madrid a Caracas, para que no conste en su sello, en su pasaporte, el sello de entrada a Caracas. Lo que hace es de República de Madrid viaja a República Dominicana en vuelo regular y de República Dominicana a Caracas viaja en vuelo privado y por lo tanto no hay que sellarlo. Y en esos vuelos privados, en uno de ellos fue en el avión privado de Víctor de Aldama y por lo tanto Víctor de Aldama tiene una de esas pruebas. Y para llevar a cabo todo esto, el plan que tenían establecido es cargarse la democracia. Es decir, ahora mismo tenemos una democracia, más o menos, porque hay una separación de poderes. Está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Qué habían hecho? El poder legislativo y el poder judicial se habían convertido en uno. Actualmente es un mismo poder, no hay separación entre estos dos. Si ellos también se cargaban el poder judicial, se convierte en una dictadura. Ahora estamos más cerca del totalitarismo que antes. Entonces esto se convierte en una dictadura y ese era el plan en el que estaban trabajando, encargarse el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que los jueces no puedan investigar a este entramado y para que esta gente no vaya a la cárcel. Y por eso quieren que las instrucciones pasen a la Fiscalía, porque la Fiscalía depende totalmente del gobierno. Y de esa manera ellos van a decidir qué causas se investigan y qué causas no se investigan. Y por eso quieren quitarle a la policía y a la Guardia Civil la potestad, la competencia de poder iniciar de oficio las investigaciones judiciales, porque de esa manera única y exclusivamente depende de la Fiscalía. Y los que apoyan esto no se dan cuenta que la dictadura es malo para todo, porque si mañana viene otro dictador de otro color, van a ser perjudicados los que ahora apoyan esta dictadura. Pero Teresa, es que lo has definido muy bien y la verdad, como aquí tampoco tenemos exigencia de dar exclusivas, ni me gustan estas cosas que llaman a la reflexión porque creo que es lo que es útil para la gente que nos ve, que espero que sea mucha. Es que la política en realidad es la excusa. Es que la clave es la pasta, el dinerito, los negocios. Y lo has dicho muy bien. Para hacer esos negocios hace falta mermar el poder de las instituciones, hace falta legislar, hace falta retirar el dispositivo especial de vigilancia del Estrecho de Gibraltar. Y cuando te pillan a lo mejor, como publicó nuestra compañera Gemma Peñalosa en El Mundo, a un vicepresidente del Parlamento de Canarias negociando, según aparentemente se ve en esos audios, con un tipo que estuvo detenido por presunto narcotraficante para que le dejaran de hacer inspecciones en locales donde sospechan que se vendían drogas ilegales, es que en realidad todo está conectado con los negocios que se hacen desde ese entorno, desde ese lobby gigantesco y tan potente que es el Grupo de Puebla y que, lamento decírselo a nuestra audiencia, pero que es que ya está en España colado. De hecho, hablabas ayer que hasta antiguos cargos de PDVSA, la petrolera venezolana,
están aquí ya en España trabajando, pues a lo mejor a saber si en contraprestación por los servicios prestados. Claro, ¿no te parece raro que un directivo de PDVSA, de la petrolera venezolana, deje su puesto y se venga a España, a una empresa, a Servinavar, una empresa que el 45% de la empresa es de Santo Cerdán, una empresa pequeña de 8 trabajadores en Navarra? ¿No te parece llamativo que una persona deje un puesto de dirección de PDVSA para venirse a una empresa de 8 trabajadores aquí en Navarra? Teresa, o lo de Rubén Villalba, que acaba en la embajada de Venezuela, después de haberle echado una mano a conseguir teléfonos seguros para comunicarse mientras estaban organizando todos estos negocios. O lo de Raúl Morodo, que al final llegó a un pacto y quedó casi en nada, pero no se descubrió que el entonces embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela estaba investigado y ha sido condenado por los negocios que ha llevado a cabo en Venezuela. Todo el mundo siempre ha dicho que era el testaferro de Zapatero. Nunca se ha podido averiguar ese vínculo con Zapatero, porque hubo un venezolano que cuando le dijo al juez Pedraz un viernes: voy a declarar y voy a contar todo lo que sé, y le citaron el lunes, apareció ahorcado en su casa el fin de semana. Entonces, esto es mucho, de verdad, o sea, yo no soy conspiranoica y sabes que no me gusta esto. No, estamos dando datos, realmente. Claro, pero yo creo que esto es mucho más complejo de lo que creemos. Y creo que es verdad que ha sido muy difícil investigar esta corrupción y que ahora nos estamos poniendo manos a la obra y llevamos muchos años de retraso, porque esto se tenía que haber investigado cuando Zapatero estaba gobernando. A lo mejor se hubiese parado mucho antes y no hubiese crecido tanto, porque con Podemos se hizo. Podemos llevaba la misma vía y a Podemos se le investigó. Finalmente no se le llegó a juzgar porque las pesquisas, bueno, las causas se fueron archivando y tampoco se llegó a profundizar, pero sí hubo una consecuencia política. Los ciudadanos sí que dejaron de creer en una formación que no sabemos cómo se financió. O sea, sí que, pero en el caso del Partido Socialista eso no pasó. Zapatero no ha estado nunca investigado. Nadie del gobierno Zapatero, salvo Morodo, el embajador, ha estado investigado por esto. Y todo el mundo sabe y conoce que el incremento patrimonial de muchos ministros de Zapatero, como puede ser Bono en República Dominicana, porque siempre todos siempre terminan en el mismo sitio, pues es algo que siempre ha llamado mucho la atención y no se ha logrado investigar del todo ni de nada. Teresa, una última pregunta, que ya es tarde y querrás descansar. Eh, ¿Qué nos espera para los próximos días, más allá de la declaración de los 3 tenores eh, en sede judicial? Porque hay gente que ya avanza que esto no lo va a poder resistir Pedro Sánchez. Publicaba Irene en El Independiente que Koldo dice que tiene grabaciones de Begoña. Ábalos ha afirmado, que también lo habéis publicado vosotros, que en el disco duro que quiso salir de casa en aquella señora el otro día, había conversaciones con Pedro Sánchez. ¿Tan pillados están como para aventurar que pueden pasar cosas muy relevantes en los próximos días? Pues mira, hay quien dice que creen que de aquí a octubre no aguanta el gobierno. Hay quien dice que hay muchos informes que van a ser demoledores. Esto del disco duro, las conversaciones que estaban en ese disco duro son más, y de hecho así lo ha publicado La Razón, son más conversaciones de índole política que penalmente perseguible, ¿no? Entonces, yo creo que Ábalos no va a cantar porque sabe que si canta, él es el primero que entonces va a entrar en prisión y no va a salir. Ellos lo que quieren es llegar a un pacto, como ha pasado con el caso del Tito Berni, donde las causas han quedado en absolutamente nada, a pesar de ser una ramificación de este gran caso de corrupción. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando y que hay que intentar desarticular esta trama y sobre todo
investigar mucho más el papel de Zapatero dentro de la trama. Si es que además es por el bienestar de los españoles, los paganinis, los que realmente lo único que quieren es pues, que todo marche razonablemente bien para que no les toquen mucho las narices. Si es que en realidad todo va de eso. Teresa Gómez, mil gracias. Te leemos todos los días en The Objective con tus buenas exclusivas. Un fuerte abrazo y gracias otra vez por pasarte por aquí. Un abrazo enorme. ¿Y qué opinan los socios del gobierno? Porque Sánchez no camina solo. Sánchez tiene una situación parlamentaria de extrema debilidad. De hecho, solamente saca adelante leyes ideológicas y cuestiones menores o cuestiones de las que nos salen caras, porque toda esta gente siempre está a favor de subidas de impuestos y derivados, salvo algunas excepciones de Junts y el PNV. Pero la situación de Pedro Sánchez es la de depender absolutamente, ya no solamente de sus socios de la coalición gubernamental, los de Sumar, que en realidad es restar puntos de inteligencia al resto de los españoles cada vez que hablan, pero también depende de Podemos y Esquerra Republicana y demás fenómenos de la piel de toro. ¿Y qué opinan los socios? Pues diría que el discurso más crítico de todos ellos, más allá de las astracanadas de Rufián, lo ha dado Podemos. De hecho, su portavoz, Pablo Fernández, Jesus Christ, hablaba así el otro día. Lo que está absolutamente claro es que Pedro Sánchez no está legitimado en estos momentos para liderar un gobierno progresista en nuestro país. Parlamentarias, a los únicos que benefician son al Partido Socialista y al Partido Popular. Y desde Podemos tenemos muy claro que no tenemos que elegir entre el rearme del PP o el rearme del PSOE, que no queremos elegir entre la corrupción del PSOE o la corrupción del Partido Popular, que no queremos elegir entre los recortes del PSOE o los recortes del Partido Popular, que no queremos elegir entre las privatizaciones del PSOE o las privatizaciones del Partido Popular. Por eso pensamos que hay una alternativa al bipartidismo corrupto, y eso es en lo que vamos a trabajar a partir de ahora, con toda la humildad, pero intentando articular y armar, como digo, un bloque de izquierdas, un bloque que apueste por la regeneración democrática, un bloque libre de corrupción. Yo te voy a decir mi predicción con respecto a eso o a lo que publicaba El País el otro día cuando decía los socios buscan cómo salvarse del naufragio por la corrupción mientras aprietan a Pedro Sánchez. Y aparece ahí Turull, el que estuvo en la cárcel por lo de 2017 en Cataluña, y Miriam Nogueras, junto a la cabeza de Pedro Sánchez. La he cortado un poco ahí. Yo te voy a decir en qué va a derivar todo esto. Podemos protegiendo al PSOE. Sumar protegiendo al PSOE. Los nacionalistas pidiendo más y más. Y tú, que a lo mejor no vives en una de esas comunidades autónomas, pagando todo, como siempre. ¿Recuerdas aquellos mensajes de los que hablábamos hace unas semanas con Esteban Urreztieta del teléfono móvil de Pedro Sánchez, con Ábalos, los que hablaban de una cuestión de la ley de vivienda, de la que Pedro Sánchez estaba en contra, pero Podemos defendía? Y Pedro Sánchez decía, esto no va a ser bueno para los españoles, algo así parecido, y se terminó aprobando. Hace todo lo posible por gobernar, porque gobernar, a Cerdán, por ejemplo, le garantizaba presuntamente sus negocios, y a los que están por allí. Y el momento es especialmente peligroso, queridos amigos. Esto ya no es gobernar hasta 2027, agotar la legislatura porque sí. Esto es continuar de camino a la utopía que ellos persiguen, que en realidad es una distopía, porque lleva a una España peor o a lo mejor a la inexistencia de España. Publicaba Iván Redondo, el asesor hasta 2021 del gobierno, y una vez más, ahora otra vez, seguramente trabajando para Moncloa, este texto en La Vanguardia. Como verás, la alergia al polen va y viene en este tiempo, y ya pues estoy moqueando una vez más, a ver si pasa ya esta parte del primavera-verano. En este artículo he seleccionado esta frase porque hablaba de que después de que el Tribunal Constitucional, y lo daba por supuesto, dé el visto bueno a la ley de amnistía, se va a abrir un nuevo periodo en Cataluña que cerrará el que se abrió cuando el Tribunal Constitucional rechazó varios de los puntos por inconstitucionales del Estatuto de Cataluña de 2007, con el infame José Luis Rodríguez Zapatero en el poder. Por cierto, él en primer lugar defendió la sentencia del Estatuto y luego dijo que todo lo contrario. Todo eso dio lugar
a una especie de resistencia de una parte del Estado, de la parte que todavía conserva la cordura en la cabeza, contra los intentos de independentismo o de menor dependencia del Estado de Cataluña. Iván Redondo considera que la sentencia de la ley de amnistía del Constitucional lo que al final va a generar es una nueva era, un cambio de rasante histórico. Y esto lo ha alertado en reiteradas ocasiones Alejandro Fernández, que es el presidente del Partido Popular de Cataluña, que sabéis que es una especie de verso suelto dentro del partido, porque dice lo que piensa, y yo creo que muchas veces lo que piensa es lo más racional, sin duda, y por eso, ya que le teníamos a tiro, vamos a pegarle un toque para que nos dé sus impresiones sobre esto y nos advierta o por lo menos nos anticipe lo que nos puede pasar a todos los españoles si el plan de esta gente sale adelante. Tenemos con nosotros a Alejandro Fernández, que es el presidente del Partido Popular de Cataluña y además tiene una percepción de lo que puede... Ya sabéis que aquí en este programa siempre intentamos anticiparnos a las corrientes que se puedan desatar o a todo eso que muchas veces tapa la propaganda o simplemente el día a día. Y Alejandro Fernández tiene una visión sobre el plan que tiene, digamos, la izquierda española, que yo creo que resulta interesante y que estoy seguro que os va a ofrecer pistas que os van a resultar cuanto menos útiles. Alejandro, ¿cómo estás? Encantado de verdad de tenerte por aquí en lo que nos te han contado con nosotros. Pues primero es un placer, ya sabes, y además te lo había dicho en ocasiones anteriores, que te leo con fruición y Gracias. con pasión y casi siempre, no del todo, porque alguna vez atizas con tanta severidad a mi partido que como pepero pues debo poner algún tipo de límite mental, pero casi siempre estoy de acuerdo contigo y es un placer compartir contigo Bueno, con toda la lo gente que nos está agradezco. siguiendo, que además sé que es mucha gente. Además, sabes que acepto bien las críticas. Se lo digo siempre a los que ven el programa, que me dejen los mensajes porque acepto y creo que acepto bien las críticas. Así que cualquier cosa, ya Yo sabes, creo también, que me puedes pegar un palo que no hay problema. no, yo asumo que me va a tocar recibir más que a ti, con lo cual yo las asumo muy bien, llevo toda la vida igual, o sea que estoy acostumbrado. Bueno, vamos a ver. El otro día leía en La Vanguardia un artículo de Iván Redondo, personas de infausto recuerdo, creo, para los españoles que recuerden quizás los tiempos del primer sanchismo, porque de hecho fue el gran spin doctor, el gran asesor político hasta julio de 2021. En este artículo él hablaba de un concepto, decía un cambio de rasante histórico después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Y yo rápidamente recordaba algún fragmento de tu libro y una intervención que tuviste en la trinchera de Llamas que me pareció muy acertada, porque tu teoría es que esta gente va hacia un cambio de régimen y Sí, parece que aquí se confirma. sí, y vamos a ver, Iván Redondo vuelve a trabajar para Moncloa, no es un tema menor, porque Iván Redondo llevaba un tiempo fuera de Moncloa, donde escribía en La Vanguardia de vez en cuando y con algún tipo de resquemor o resentimiento hacia Pedro Sánchez porque le había echado. Él ya hace unos meses que trabaja en Moncloa y es un hombre tremendamente vanidoso, no es un tema tampoco menor. Le encanta que a través de las páginas de La Vanguardia se sepa cuál va a ser la estrategia de Pedro Sánchez porque él, gran gurú, se la señala, se la asesora y se la dirige. Él ha hecho 2 artículos en los últimos tiempos, no sabría decir si son 15 días, 20 días, pero ha hecho 2. Uno, al que te refieres muy bien tú, es anterior al escándalo de Santos Cerdán y, en fin, todo lo que ha pasado. Y allí efectivamente él traslada, todavía no se había producido el escándalo de Santos Cerdán, que el plan hasta el 27 de Pedro Sánchez era un cambio de régimen y lo decía muy claramente, que era, primero, un cambio en la ley electoral y segundo, un cambio en la forma de Estado hacia una España confederal plurinacional. Es exactamente el mismo lenguaje que hace un mes empleaba Zapatero en una entrevista en La Vanguardia y Pablo Iglesias en una entrevista en el diario Ara, y que viene a corroborar lo que yo efectivamente trasladé en mi libro. Y es que la conversión de España en una confederación plurinacional es la culminación del proceso español, que a diferencia del proceso separatista estrictamente catalán que acaba en el año 17,
no conduce a la independencia unilateral, sino que conduce al cambio y enmienda de la España de la transición. A eso el amigo Iván Redondo le llama la teoría del reencuentro total, es decir, romper la Constitución, la convivencia y recuperar la idea de las dos Españas irreconciliables, el amigo Redondo le llama el reencuentro total. Lo contrario. Exactamente. No te lo pierdas. Bueno, han pasado cosas desde entonces. Ellos mantienen esa agenda. Yo la gran duda que tengo ahora mismo, y que reconozco, me reconozco absolutamente incapaz de resolverla, porque, claro, aparece cada cosa cada día que tampoco puedes hacer previsiones a corto plazo, es si Sánchez va a aguantar lo suficiente para poder desarrollar ese proyecto. Porque ese proyecto es el que a él le permitiría a Sánchez agotar la legislatura y además instaurar un régimen político distinto de orden peronista que prácticamente impidiera la alternancia política en España. Claro, Alejandro, tú eres politólogo, es decir, sabes muy bien de estas corrientes políticas y de cómo poco a poco impregnan las sociedades. Yo no sé cómo le podemos explicar a los espectadores cómo se implanta ese peronismo, cómo se produce ese deterioro institucional y si realmente España, que es lo que quizás todos sospechemos, ya se encuentra en una etapa avanzada de ese proceso. En Argentina, ya que hablamos de Argentina, hace 100 años era la segunda potencia mundial. Como mínimo, económicamente lo era. 100 años después, y a pesar de que, gracias a Dios, está recuperándose precisamente porque han decidido romper con lo que les estaba llevando al tercermundismo irreversible, es un país que con los mismos recursos naturales, con el mismo talento, pues había pasado a la decadencia absoluta, a la pobreza extrema, etcétera, etcétera. Esto es porque durante 80, 90 años han tenido malos gobiernos, falta de estabilidad institucional, falta de seguridad jurídica y lo que en definitiva provoca la decadencia de las naciones. España no lleva 100 años así, lleva 20. Lleva 20. Desde el año 2004, España está en un proceso lento pero seguro de decadencia y hay que frenarlo. ¿Cuál es el problema tú me has hecho una pregunta que además a mí me obsesiona y que me reconozco también relativamente incapaz de contestar a corto plazo? Para mí lo fundamental para dar la vuelta a esto es que los españoles tomemos conciencia todos de lo que está pasando. Si desde el propio Partido Popular, mi partido, damos a entender que esto no está pasando y que no hay una operación de este calibre y que basta con que la alternancia garantice una mejor gestión tecnocrática en los próximos 4 años, esto se nos lleva por delante. Porque esto le pasó al liberalismo argentino, a Macri, etcétera, que como no aceptaban la naturaleza del desafío que tenían delante, pensaban que simplemente bajando un poco los impuestos y haciendo una retórica de gestión mejor, esto iba a cambiar. Y no cambiaba nunca. Entonces, lo primero es aceptar lo que está ocurriendo. Yo creo sinceramente que España está recorriendo una senda peligrosa hacia un sistema iliberal, hacia un sistema de corte peronista, y vete a saber si, claro, la gente habla de Venezuela y enseguida se asusta, ¿no? Yo no sé si acabará igual, pero como mínimo se está construyendo un sistema iliberal en el que Pedro Sánchez la hoja de ruta la tiene clara. Otra cosa, efectivamente, es que a lo mejor los escándalos que tiene ahora son de tal calibre que no supera lo que tiene en medio, pero hay que poner la alerta. Y en mi opinión personal, y lo traslado en el libro, hay que también proceder a algunas reformas. No basta hacer el tancredismo este de me quedo igual que en el 78. Yo soy un fan del 78, pero creo que la Constitución que nace del 78 no sirve para defendernos ante el ataque furibundo que nos está lanzando la extrema izquierda del separatismo. Hay que reformar la Constitución para convertir España, uno, en una democracia militante. No ilegalizar partidos exprofeso, que es una cosa, lo dicen los de Vox, yo no lo comparto. Yo no lo comparto porque eso es iliberal. Pero Alemania es una democracia militante. ¿Qué diferencia hay? Es que no te ilegalizo por tus ideas, te ilegalizo por tus actos. Si tú estás conspirando contra el orden constitucional, no tienes cabida en la democracia. Y eso es perfectamente democrático. Lo segundo es garantizar la separación de poderes que hoy no está garantizada en España. Por cierto, también con algunas carencias de mi partido.
Nosotros no deberíamos haber llegado a pactos de justicia con el Partido Socialista en los últimos 6 o 7 años, porque son pactos que se han utilizado para destruir la separación de poderes en España. Eso lo explico en el libro, ya sé que es un poco vanidoso que me refiero No, a él. pero lo explicas muy bien, lo he leído con atención, porque además tuviste la amabilidad de enviármelo. Y te digo una cosa, Alejandro, no suelo leerme ensayos procedentes de personas que ejercen la política, porque me No parecen te lo aburridos, reprocho, pero no te no lo es reprocho. el caso, no es tu caso, y yo lo digo además porque siempre has sido valiente al plantear debates dentro de tu partido. Y sabes además que los partidos en los que todo el mundo teme la próxima ola que se le puede llevar por delante, eso no es habitual. A partir de ahí, a mí me resultó interesante, y de hecho aprovecho para recomendarlo, por supuesto, que se llama A Calzón Quitao, España, Cataluña y el Partido Popular de la esfera de los libros. Además, yo creo que sobre todo hay conceptos interesantes, y es por lo que comento, porque se ve que te apasiona también la politología, y están bien Sí, sí, claro. descritas determinados caminos que puede seguir España que son peligrosos. Lo que llama la atención es que nos hemos encontrado que el negociador con Junts, más allá de este friki salvadoreño que hay entre medias, el negociador con Junts, eh, todo parece indicar que va camino de la imputación, Santos Cerdán. Y eso ha reventado un poco el discurso que ellos tenían montado con respecto a la reconciliación por esa vía. Cuidado, no nos llevemos a engaño. Si fueron capaces de meter en el proceso a un negociador salvadoreño, serían perfectamente capaces de meter a un personaje del Amazonas con taparrabos y una lanza, para garantizar la pluralidad ecorracial del proceso español. O sea, que Santos Cerdán haya desaparecido de la ecuación, porque ha desaparecido, no significa que el problema no siga allí, el problema sigue allí. Entonces, vuelvo a repetir, yo ahora no sé si los socios de Sánchez van a ser capaces de aguantar todo lo que viene, porque vendrá más. Pero cuidado, a día de hoy, mientras tú y yo estamos hablando, todos le han reñido, como al pequeño alumno que tiene un comportamiento poco ejemplar, pero le mantienen el apoyo, lo han trasladado. Claro. Es más, creo que es aún peor, le han exigido que acelere las reformas para destruir el orden constitucional en España. Esa es una clave que recordaba en el editorial hace unos minutos, que realmente al final han pedido apretar. Y el problema, y es también lo que quería hablar contigo, Alejandro, eh, es que yo creo que hay gente que está pensando ya en la alternancia, en el nuevo gobierno, pero quizá con a sabiendas, por ejemplo, de ejemplos como el de Macri en Argentina, que fue Sí, perfecto. De hecho, en 60 años ningún gobierno no peronista terminó una legislatura de 4 años en Argentina. El problema quizás es que en ese tiempo, en ese impasse de un posible gobierno del Partido Popular, seguramente en algún tipo de alianza con Vox, que en ese tiempo cojan fuerzas para culminar la reforma cuando tengan su propia mayoría. Es decir, si es que ellos el plan lo tienen claro. De ahí yo creo que quizás lo que comentas es esa urgencia de hacer reformas de una forma decisiva. totalmente de acuerdo. Y además, sin que te tiemble el pulso. Porque has hablado de Macri, pero en el fondo a Carlos Menem también le pasó lo mismo. Correcto. Luego también tuvo episodios de corrupción que, claro, le sacaron sus rivales políticos, como suele pasar en estos países corruptos. Pero las reformas fueron mínimas. Pero vamos a ver, yo una de las cosas que explico en el libro, y lo hago intento evitar, a mí no me gusta, utilizo la expresión esta sabiniana de la cofradía del Santo Reproche. No me gusta hacer de cofradía del Santo Reproche ni a Rajoy ni a nadie, porque no estoy en disposición de dar lecciones a nadie, porque la vida es imperfecta, porque todos cometemos errores, yo he cometido los míos, los explico en el libro, y cada uno comete los suyos. De lo que se trata es de aprender de dichos errores, más que de reprocharlos eternamente. Una de las cosas que siempre le digo a los boxeros es, oye amigos, tenéis razón, pero de verdad, o sea, el que se cometiera un error en el pasado no te desacredita eternamente como opción política, porque vete a saber los errores que cometisteis vosotros en vuestro... Bueno, los mismos porque estabais en el partido y no abristeis la boca. Eso para empezar. La habéis abierto ahora, pero en el año 12 y 13 estabais todos en el PP y nadie abrió la boca. O sea, ni uno. O sea, no se trata de elegir cómo reprochar, pero sí de aprender de los errores.
Uno de los errores que se cometió en aquel momento, y que además viene y tiene su raíz en el Congreso de Valencia del año 8, y que la mayoría absoluta del 11 difumina, es el haber renunciado voluntariamente a representar a todo el espectro de la derecha española. Y creer que se podía llegar a una especie de partido transversal que cubriera de la izquierda al centro, no sé qué, y al final, como en el año 11 se saca mayoría absoluta porque se hunde Zapatero después de los recortes de Bruselas, nos pensábamos que lo del 8 era lo correcto. No. Lo que sucedió después es que la derecha española se troceó en tres. Los liberales se fueron a Ciudadanos, los conservadores fundaron Vox y nos quedamos en el PP, que era el PP, un PP escuchinizado, pequeñito, que casi en fin, en Cataluña estuvimos a punto de desaparecer. Cierto. Entonces, el Congreso que afrontamos ahora tiene que servir precisamente para corregir algunos errores que cometimos en el pasado. Nosotros no tenemos que estar pendientes de lo que opinen los separatistas y los izquierdistas. Tenemos que aceptar con absoluta naturalidad que son nuestros rivales democráticos y que a veces nos pueden ganar y que a veces les ganamos nosotros. Pero no debemos aspirar a seducir a quien es inseducible, si se me permite la expresión. Si el Partido Popular aglutina a los conservadores, los liberales, los democristianos y las familias del centro derecha, es una mayoría amplia de los españoles. No tenemos que estar pendientes de seducir a Puigdemont, ni a Illa, ni al del chaleco. Es que me da completamente igual. Es una mayoría amplia. Y eso debería salir de este Congreso. Una última pregunta, Alejandro, que creo que a lo mejor simplemente para ver si se puede quedar tatuada en quienes realmente buscan, yo creo, sobre todo, proteger la Constitución o por lo menos proteger de estas fuerzas que realmente al final, en realidad, siempre se sitúan en la acera contraria a lo que realmente interesa a la mayoría. Y podemos hablar de política, pero si a la gente le llega más, podemos hablar también del ámbito fiscal o del ámbito de los servicios públicos que recibe cada vez que necesita ir al médico, ya no él, sino a lo mejor también sus hijos. Porque creo que la gente muchas veces entiende mucho mejor ese lenguaje. Pero quería preguntarte, ¿cuál es la hoja de ruta que hay que seguir para asegurar que estas personas, este peronismo a la española, no se termina de cargar este bienestar? Claro, yo muchas veces explico que cuando las decadencias se imponen, no es por falta de pericia tecnocrática, es porque el sistema de valores falla. Entonces, lo primero, hay que renovar el pacto constitucional. Y yo eso lo tengo clarísimo. El del 78, que yo reivindico, hoy no sirve en la medida que la izquierda y el separatismo lo han roto. Por tanto, el Partido Popular debe ofrecer a los españoles un acuerdo nuevo, que es verdad que hoy no tendrá mayoría, pero si la tenemos en las urnas, será contagioso y la acabará teniendo. Y tiene que basarse en corregir algunos de los desmanes que el Estado y las autonomías ha producido. Yo siempre digo que ¿por qué tienen que pagar el sistema educativo de Castilla y León, que es ejemplar, o de La Rioja, o lo que está haciendo Ayuso, tiene que pagar los desmanes de errores que comete el separatismo en Cataluña? No, nadie está diciendo eso. Pero hay que clarificar el Estado autonómico. Dos, hay que reafirmar la idea de la unidad nacional. Es indiscutible. No puede ni siquiera debatirse, bueno, sí que cada uno que diga lo que quiera, somos demócratas, pero no se puede plantear que, por ejemplo, las selecciones deportivas en España acabe produciéndose un partido entre Cataluña contra España. Es que no se puede aceptar. Lo que nos puede unir a los españoles, por encima de si somos del PP, de Vox, del PSOE, etcétera, es una mayoría patriótica de verdad, construida, eso sí, sobre valores democráticos y constitucionales, que es la adaptación al año 2025 de lo que hicimos en el 2078, en el 1978. Lo que no va a funcionar es volver ni al 1939 ni a lo que quiere hacer la izquierda, que es volver al 36 o al 34. Es 2025 actualizado sobre los valores democráticos que nos dimos en aquel momento y que merece la pena batallar. Lo demás, si funciona España en sus instituciones, en su seguridad jurídica, en aquello que nos unió en aquel momento, la gestión pública funcionará. El bienestar para todos funcionará. Recordemos que antes del atentado del 2004, esto lo explico en mi libro, España
lideraba Europa en prácticamente todo. Nos habíamos convertido en la puerta hacia Hispanoamérica y Estados Unidos de toda Europa. Era un país que iba como un tiro y eso se rompió. Pues hay que reactualizar ese acuerdo. Y el espíritu ese de, yo siempre lo digo y hay gente que le parece una tontería, pero ese de 1992 de celebramos las medallas, ¿qué más da? ¿Quién las gane? ¿Cómo se gane? No sé, tenemos ese espíritu nacional de celebrar lo que ganamos porque en realidad lo consideramos un poco como de todos, porque en realidad es un poco de todos, porque esos atletas también aprovechan instalaciones públicas para entrenar, porque al final, y porque al final somos compatriotas y tampoco hace falta grandes aspavientos, hace falta simplemente celebrar un poco quizás lo que nos puede pertenecer un poquito a todos y parece que eso se ha Ni, roto. ni lo dudes. Y además tengamos una cosa presente. Tampoco tengamos miedo a veces en ser un pelín cursis a la hora de reivindicar lo colectivo. Yo ya sé que esto hay gente que le molesta. Y tú has hablado del año 92. Pues sí, oye, escucha una cosa, cuando vimos a Fermín Cacho ganar su carrera de 1500, cuando vimos a la selección española de fútbol, que por aquel entonces no ganaba ni para Dios un torneo, y lo ganó, cuando, excepto el básquet aquel año, que fue una catástrofe, teniendo un buen equipo, es verdad que fue un momento de reafirmación nacional. Y esto hay que reivindicarlo. O sea, ¿por qué los demás pueden ser patriotas y nosotros no? Los franceses lo son sin complejos, los alemanes lo son sin complejos, los italianos igual. Y parece que nosotros somos los únicos que siempre tenemos que andar con el freno de mano puesto para no enfadar a un prófugo en Waterloo. Lo siento, pero no compro esa mercancía. En fin, Alejandro Fernández, un placer tenerte por aquí en Lo que no te han contado, en Vivo Media. Aprovecho una vez más para reivindicar a calzón quitado España, Cataluña y el PP, porque creo además que tiene ideas que son interesantes y porque ayuda a lo que creo que sirve la información, que es a estar prevenidos de lo que puede venir y sobre todo a tener las cosas un poco más claras, más allá de las diferencias que puedan unirnos entre cada uno o de acuerdo o en desacuerdo que estemos con los argumentos. Alejandro, de verdad, un placer. Muchas gracias. El placer es mío y te agradezco muchísimo la recomendación del libro, pero también a las personas que nos estén viendo, recordarles que fui yo el primero que contacté contigo para felicitarte por un artículo que leí tuyo. O sea, que yo te sigo aquí. Gracias. Es así. Es verdad, te lo agradezco. De bien nacidos es ser agradecidos. Y fui yo el que te dije, oye, que no te conocía de nada, leí un artículo tuyo y te dije, oye, chapó porque es magnífico. Gracias. Un abrazo, Alejandro. Hasta luego. Un abrazo. Y mi sección favorita de la semana, es la tercera semana que lo hacemos ya, que se llama El pueblo es sabio. O por lo menos quienes ven este programa demuestran bastante un buen juicio en el canal de Telegram que sabéis que he creado. Aquí pondrá Iván la dirección por si todavía no estáis, no os habéis unido. Os lo recomiendo, la verdad, porque ahí envío los vídeos de este canal, los artículos, algún artículo del periódico. Y sobre todo planteo cada semana alguna pregunta para escucharos, para saber vuestra opinión y además también para guiarme con respecto a lo que decís, porque me interesa, lo escucho, lo leo. Y esta semana os preguntaba, ¿va a hacer todo lo posible Pedro Sánchez por resistir en el poder, por clavarse dentro del trono de Moncloa pese a los escándalos de corrupción que le afectan? Y me contestabais así. Manuel, ¿qué tal? Pedro Sánchez ahora mismo es un animal herido. Sin lugar a duda, los animales heridos son los más peligrosos. Hola Rubén, pues obviamente sí. Nada de lo que ha hecho en los últimos años nos puede hacer creer otra cosa, que no va a seguir amarrado hasta que pueda, básicamente porque eso, le va la vida en ello, ¿no? La vida, al menos la vida fuera de la cárcel, ¿no? Que es lo que todos desearíamos. Así que sí, hará todo lo posible y un poquito más. Buenas tardes, Rubén. Habida cuenta la cantidad de cadáveres que ha dejado Pedro Sánchez por el camino, la de voces discordantes que están saliendo en el propio partido, por ejemplo García Page, la solución del suplicatorio no tiene pinta de que pueda salir bien. Entonces parece ser que no le va a quedar más remedio que tratar de sacar adelante la ley Bolaños. Con eso y con todo seguramente tendrá que jugar mucho con los plazos, porque evidentemente pues tiene que
pasar por el Congreso, por el Senado. O sea que lo veo como que es su única salida realmente. Y luego también me dejabais algunos mensajes. Yo estoy convencido de ello, lo he escrito muchas veces. Será la traición de los suyos la que se lo llevará por delante y además no tardando mucho. Los muertos que ha ido dejando por el camino no están realmente muertos y las ratas están abandonando el barco de urgencia. En el siguiente mensaje también de los que he preparado, me parece muy interesante, la verdad. El impacto económico de la corrupción en España no está cuantificado de forma precisa, pero se estima que es muy significativo. Se considera que la corrupción afecta al PIB, a la inversión, a la reputación internacional del país y a la confianza de los ciudadanos. Las fuentes de la corrupción en España son diversas y complejas, incluyendo la financiación ilegal de partidos políticos, la adjudicación irregular de contratos públicos, el fraude fiscal y el uso de información privilegiada. Muy buen apunte, la verdad. Y luego hay uno siguiente también, otra vez volviendo al tema de si resistirá Pedro Sánchez en el poder. Y otro de vosotros decíais, en su desesperación por seguir amparado en la protección que le brinda el cargo de la presidencia del gobierno, ninguna burrada para mantenerse allí es ya descartable. Esto asusta un poco, pero es muy a tener en cuenta. Pues Rubén, para mí es claramente un sí. Al final, Pedro Sánchez en pocas cosas ha sido coherente desde este tiempo, pero una de ellas ha sido el aferrarse al poder como sea, pisando a quien sea, quemando a quien sea, haciendo lo que sea, poniéndose de rodillas con quien sea. Entonces, yo creo que es claramente un sí. Al final, Pedro Sánchez ha sido coherente en que siempre ha sido un mentiroso y en que hará lo posible y lo imposible por aferrarse al poder. No sabía yo que estabais tan en contra del presidente del gobierno ni que pensabais esto de él. Pensaba yo lo contrario. Pensaba que había muchos votantes del PSOE que veían este programa. Pero bueno, evidentemente no. Pero bueno, de verdad, veo que hay ciertos consensos y además cierta desconfianza en el presidente del gobierno. Y como el pueblo es sabio y como en realidad veis por vuestros propios ojos, más allá de lo que os intenta transmitir la propaganda, en el juicio por lo menos coincidís. En fin, os agradezco mucho esta sección, de verdad, espero que continuemos con esta comunicación, espero que os unáis al canal de Telegram, espero que continuéis enviando los mensajes y ya sabéis, con respeto y sin insultar a nadie, que aquí no somos como el resto. Aquí creo que podemos mantener debates elevados, constructivos y sobre todo que lo que me enviéis, aquí lo voy a poner cada viernes. Y ahora que es tarde, nos vamos, que ya nos toca. Gracias por haber estado en esta edición número 51 de Lo que no te han contado aquí en Big One Media. Sabes que puedes ver aquí los programas cada día de la semana con contenidos originales, tanto aquí como en Big One Plus. Sabes que tenemos un club de socios al que te animamos a unirte. De hecho, han llegado los llaveros de Lo que no te han contado. Ya me los enseñaba antes Juan Andrés. Fantásticos, estoy muy contento. Y, por supuesto, la semana que viene, reitero, vuelvo a lo otro, la semana que viene volveremos por aquí, 9 de la noche, Lo que no te han contado, Big One Media, te esperamos. Cuidado con el calor, con el verano y cuidado, no te quiten la cartera estos del PSOE. Gracias y buenas noches.